Bienvenidos sean a todas las familias hermosas que siempre se están conectando con nosotros en este domingo tan especial que el Señor nos ha dado. Recuerda que estás en Comunife Canadá, tu iglesia, tu casa. Y en esta mañana también queremos animarte a que estés orando por Colombia, orando por el día tan importante que es hoy, que son las elecciones para el presidente. Así que si aún no has votado, ves a votar a conciencia y guiado por el Señor para la mejor toma de decisión. Y recuerda lo que dice Primera de Pedro 5:7.
Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Tenemos un Dios grande y poderoso, que no importa las circunstancias que estemos viviendo en este momento, tenemos la certeza de que Él cuida de ti, de que Él cuida de mí y de que nunca nos abandona. Así que bien que estés ahí conectado, no te despegues. Vamos a tener un tiempo de alabanza y adoración y después una palabra poderosa. Bendiciones para todos.
poderoso, tu amor permanece en la tempestad, por encima de todo, tan lleno de piedad. Fiel has sido tú y siempre lo serás. Te das en mi lugar y es por eso que mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. 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 Y al débil levantas, nos llenas de poder. De blanco me vistes para ser como tú, y vienes por tu novia, brillando con tu luz y puesta en libertad, de culpa santidad, nuevo nombre.
Saludos familia de la fe. La enseñanza para hoy está basada en el pasaje bíblico de Marcos 6, del 45 al 52. El título que le he dado a esta enseñanza es Confiando en Dios en medio de la prueba. Pero primero permítame comenzar diciéndole lo siguiente. Cuando creemos que la vida cristiana es un jardín de rosas, vienen pruebas en nuestras vidas que a veces son inexplicables. Y esto puede suceder, ya que estemos sirviendo a Dios en la iglesia o simplemente que seamos un miembro fiel que asiste a todos los servicios y a todas las actividades de la comunidad de fe. Esas pruebas nos dan a entender que Dios no está de nuestro lado. Vemos oposición en el ministerio, en cada una de las áreas de nuestra vida. La fe empieza a menguar y los vientos de la prueba intentan voltear la barca de nuestra vida para hundirla por completo en un océano de incertidumbre. Es allí donde una pregunta sale a flote: ¿en qué confiamos en medio de la prueba? Marcos, en el pasaje, nos muestra una foto a través de la prueba que están experimentando los discípulos en medio del mar. Esta foto podría ser el reflejo de nuestra propia vida. Nuestra confianza entonces debe estar en Dios, porque Él nunca nos abandona en medio de la prueba. Marcos 6, del 45 al 52, es igualmente la imagen de los momentos difíciles de nuestra vida cristiana, cuando todo parece estar en nuestra contra. El miedo, la fatiga, el dolor, la soledad no les deja ver a los discípulos que Jesús está siempre allí como Él lo ha prometido. En medio de las adversidades es donde nuestra fe, nuestro discernimiento, aún nuestra confianza serán puestas a prueba. A veces podemos confiar de manera equivocada en nuestros propios esfuerzos remando a pesar de los vientos contrarios. O por el contrario, podemos confiar que la presencia de Dios es suficiente para calmar los vientos que golpean nuestra fe. La pregunta que se busca responder en esta mañana, y la vuelvo a formular, es: ¿en qué confiamos en medio de la prueba? ¿En qué depositamos la confianza? Permítame entonces describir lo que rodean los acontecimientos del pasaje bíblico que hoy nos concierne. Los discípulos venían de presenciar el milagro jamás visto en sus vidas y realizado en sus propias manos para alimentar a 5,000 personas. Habían visto en Jesús la manifestación del amor del Padre a través de ese milagro para tomar cuidado del pueblo de Dios. Pero estos discípulos que habían visto que Dios estaba al cuidado de la multitud, se vieron dudando de su fe en medio de la prueba. Me gustaría aquí simplemente formular unas preguntas de reflexión. ¿En qué está depositada la confianza de los discípulos en medio del mar y con el viento azotando en su barca? ¿Por qué confiar en Dios en medio de la prueba? ¿Qué estaba ocurriendo en ese momento? Para ayudar a responder estos interrogantes, presentaré 4 puntos que nos ayudarán a entender que nuestra confianza debe estar en Dios en toda adversidad. Alista tu Biblia y acompáñame en la lectura de los pasajes en la medida en que comparto los puntos anunciados. Primero, cuando Dios envía y obedecemos, Él da dirección y protección en medio de la prueba. Marcos, en los versos 45 y 46 del capítulo 6, dice: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante de él a Betsaida, en la otra ribera, en tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. La multitud había sido alimentada para que puedan retirarse, porque ya era de noche. Hubiera sido bueno para los discípulos despedir a todas estas personas y recibir algunos elogios de ellos, pero Jesús los detiene, quizás por la renuencia que habían mostrado al recibir a la multitud al principio. El Señor, por tanto, obliga a los discípulos a pasar al otro lado, quedando Él solo con la multitud. Nada se registra en Marcos sobre el tiempo que siguió a esta multiplicación de los panes. Juan, en medio allí de todo eso, escribe con entusiasmo que las multitudes querían llevar a Jesús a hacerlo rey. Y eso lo puede usted leer en Juan 6, del verso 14 al 15. Jesús ahora se retira solo con su Padre en oración en la montaña. Los evangelios muestran a menudo al Señor en oración. Jesús nos muestra así que todo servicio debe ser precedido por la oración, realizarse en espíritu de oración, y no debe terminar sin que la oración sea el cierre de una gran faena del trabajo ministerial, aún de la vida. En esta escena
Anuncia el servicio de intercesión que realiza nuestro Señor a favor de aquel que esté dispuesto en obediencia a servirle, de todo aquel que esté dispuesto a ser su discípulo. Los discípulos confiaron en ese mandato de entrar en la barca y pasar a la otra orilla. Mientras estemos dispuestos y obedientes a su amado, Él siempre estará allí como lo ha prometido, aún en medio de las pruebas, como dice Mateo 28 en el verso 20. Segundo, cuando Dios nos ve en medio de la prueba, Él no duda en venir en nuestra ayuda. En el verso 48 y 49 de Marcos 6 dice: viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Mientras Jesús está en oración, solo en la montaña, los discípulos se ven atrapados en una tormenta en medio del mar, situación peligrosa ya vivida con Jesús en la barca, pero ahora no está allí. Aunque dormido entonces, Jesús había intervenido tan pronto se despertó, pero esta vez están solos, obligados a enfrentarse a los mismos elementos furiosos. Se atormentaban remando y se dice que el viento les era contrario. Esta es la imagen de los momentos difíciles de nuestra vida cristiana, cuando todo parece estar en nuestra contra. A veces nos damos cuenta de que Jesús está allí aunque no intervenga. ¿Por qué duerme, Señor? Preguntamos. Esa es la pregunta que yo aún me he hecho. En el Salmo 4:1 dice el salmista: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Ese es el clamor pronunciado en nuestra angustia también. Pero a veces también, como en nuestra historia, parece que el Señor nos ha dejado solos. Sin embargo, Él es quien nos conduce por este camino, obligando a los discípulos a cruzar la otra orilla. Nos ve, intercede por nosotros, mide el tiempo y la duración de la prueba. De hecho, el tiempo se acaba. Es alrededor de la cuarta vigilia cuando Jesús viene a ellos. Lo vas a encontrar en el versículo 48. Y la longitud también, porque Juan especifica que remaron de 25 a 30 estadios. Y tú lo vas a encontrar en Juan 6, en el verso 19. Nada se deja al azar, ni a merced de las circunstancias. Por el modo escogido por su intervención, el Señor demuestra su poder y divinidad. Las leyes de la naturaleza fueron establecidas por Él. Él es quien las mantiene y tiene el poder para someterlas a sí mismo. Dios nos ve en medio de la prueba, del dolor, la fatiga y aun cuando todo es contrario. Tercero, cuando en medio de la prueba el miedo nos agobia, confiar en la voz de Dios nos da la victoria. En Marcos 6, ahí en el verso 49 y 50 dice: viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: ten ánimo, yo soy, no temas. Al caminar sobre las aguas para acercarse a los suyos, Jesús les da una lección que también hoy es para nosotros. Nuestro Señor no puede dejarse dominar por las circunstancias. Todas ellas están en sus manos. Él las guía para nuestro bien, y eso lo encontramos allí prácticamente en Romanos 8:28, porque todas las cosas que nos suceden se confabulan para cumplir el plan de Dios en nuestras vidas. Así lo dice Pablo en Romanos. Los discípulos creen ver algo distinto a Jesús cuando se acerca. Pregunta aquí para reflexionar para ustedes: ¿qué discernimos en nuestras dificultades? ¿Casualidad o incluso la mano del enemigo? Honestamente, a veces a mí mismo me cuesta ver al mismo Jesús obrando en mi vida. Muchas veces todas esas circunstancias, a veces creo que es el enemigo tratando de torpedearme, pero a la larga realmente es la intervención soberana de Dios. Tal vez a muchos de ustedes les ha pasado lo mismo o lo están experimentando. Nos dejamos llevar por los miedos, las angustias, que nos hace oír voces distintas a las de Dios. Sin embargo, su voz nos dice, como los discípulos de entonces: soy yo, no temáis. Esto me permite hablar de Job, que en su tiempo pasó por pruebas terribles. Ahí tú lo vas a leer en Job 1 y 2, en esos capítulos en Job. Casi se le habría permitido ver al mismo Satanás allí obrando en medio de la prueba. Pero Job atribuye todo a Dios, y eso era correcto, pero no se le permite acusarlo como lo hizo. La historia de Elías también nos ofrece una lección sobre este tema. Escondido en la cueva, el profeta es testigo del desencadenamiento de los elementos naturales. Se dice cada vez
porque el Señor no estaba en el viento, en el terremoto, en el fuego. Poco después se escucha una voz suave y sutil y el profeta inmediatamente entiende que Dios está allí. Tú lo puedes leer en 1 Reyes capítulo 19, versos 11 y 12. Ahí lo vas a encontrar. Elías aprende a discernir la voz de Dios en medio de la prueba. Así que tengamos confianza cuando venga la prueba. Dios lo permite para hacernos escuchar mejor su voz. Discernir su voz nos guía a pesar de la circunstancia y nos da la confianza para seguir adelante. Cuarto, cuando confiamos en Dios en medio de la prueba, su paz nos abraza con su sola presencia. Y lo vamos a leer en Marcos 6, 51, 52, en esos versículos. Dice, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Imagínense, la meta de la travesía se alcanza sin dificultad. Después de que la tormenta se ha calmado a la voz del maestro. Podríamos decir que esto era como una demostración adicional de su señorío sobre la naturaleza. No importan los vientos de prueba que golpeen la barca de nuestra fe, iglesia. La presencia de Dios es lo más importante en nuestras vidas. Es lo más importante en nuestras vidas. En el trono de nuestros corazones. Bien lo dice el salmista en el Salmo 62 del verso 5 al 7. Solo en Dios haya tranquilidad mi alma. Solo en Él he puesto mi esperanza. Solo Dios es mi salvación y mi roca, porque Él es mi refugio. No resbalaré. Solo Dios es mi salvación y mi gloria. Dios es mi roca fuerte y mi refugio. Amén. Antes de concluir, les comparto una anécdota personal. En el año 2021, invité a mi madre a visitarnos en Canadá. Ella nunca había viajado fuera de Colombia y mucho menos en un vuelo internacional. Para asegurarnos que viniera en seguridad y sin riesgo de perderse, la fuimos a buscar a Colombia aprovechando un viaje ministerial. De regreso en el avión, casi a mitad de vuelo nos abrazó una tormenta eléctrica. La turbulencia era fuerte y los pasajeros estábamos con miedo. Mi madre, que estaba sentada al lado mío, me dijo que no tuviera miedo, que el Señor Jesús estaba allí con nosotros y nada nos iba a suceder. Ella me lo dijo con tanta convicción que hasta me hizo llorar. La vi orando por todos durante toda la turbulencia. La seguía en la oración. Al poco rato vino una paz en nuestros corazones. Sentimos que la presencia de Dios invadía el avión y la tormenta se disipaba, dejándonos ver las nubes negras cómo desaparecían para mostrarnos un cielo claro y despejado, brillante por el sol. Esa confianza de mi madre me confirmó que nunca Dios nos abandona en medio de la prueba. Iglesia, hoy te pregunto, ¿en qué debemos confiar en medio de la prueba? ¿En qué confías tú en medio de la prueba? A veces parece que Dios nos ha dejado solos en el nuevo camino que Él nos ha invitado a recorrer. Sin embargo, Él es quien nos conduce por ese camino. Llamó a los discípulos a cruzar la orilla. Fue Él quien los invitó. Nos ve, nos intercede por nosotros, mide el tiempo y la duración de la prueba. Recordemos que Dios nos ha prometido que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Así que depositemos nuestra total confianza en Dios cuando venga la prueba. Dios lo permite para hacernos escuchar mejor su sutil voz de su gracia, la que anima, fortalece y consuela. Que Dios te bendiga.